¿Qué rol ha jugado la prostitución en las grandes civilizaciones? ¿Cómo influyó en la política, economía y cultura de la humanidad? Descubramos cómo esta antigua práctica ha moldeado nuestra historia. Hoy exploraremos la fascinante y compleja historia de la prostitución, desde sus orígenes hasta la actualidad. Veremos cómo esta práctica ha influido en diversas culturas y épocas, y conoceremos a algunas de las figuras más emblemáticas de esta profesión. Antigua Mesopotamia. La civilización mesopotámica, ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, es una de las primeras en la historia humana y data de alrededor de 3500 años antes de Cristo. Conocida por sus avances en la escritura, la astronomía y la arquitectura, Mesopotamia también tenía una estructura social compleja, donde la religión desempeñaba un papel central. La prostitución en Mesopotamia se practicaba en los templos dedicados a Ishtar, la diosa del amor, la fertilidad y la guerra. Estas sacerdotisas, conocidas como hieródulas, ofrecían servicios sexuales como parte de rituales sagrados que se creía aseguraban la fertilidad y prosperidad de la comunidad. Los templos de Ishtar no solo eran lugares de culto, sino también centros económicos y sociales, donde se llevaban a cabo rituales y ceremonias que involucraban la sexualidad sagrada. La sexualidad estaba profundamente entrelazada con lo sagrado, y las hieródulas eran respetadas por su conexión con lo divino. Los métodos anticonceptivos eran rudimentarios, consistentes en brebajes herbales y prácticas tradicionales que se creía prevenían el embarazo. Estos templos también servían como centros económicos, donde se acumulaban riquezas y se financiaban actividades comerciales. La prostitución en Mesopotamia estaba regulada por leyes que protegían a las hieródulas y les otorgaban un estatus especial en la sociedad. La influencia de estas prácticas religiosas y sexuales fue significativa, ya que integraba la sexualidad en la vida cotidiana y en la estructura económica y social de la comunidad. Sin embargo, la prostitución también tenía un lado oscuro, ya que algunas mujeres eran forzadas a trabajar en burdeles ilegales, donde la explotación y el abuso eran comunes. Egipto. El antiguo Egipto, con su rica mitología y faraones poderosos, era una civilización que floreció a lo largo del río Nilo. La religión y la magia impregnaban todos los aspectos de la vida egipcia, y Hathor, la diosa del amor, la música y la belleza, tenía un papel significativo en la prostitución. Las prostitutas a menudo se asociaban con Hathor y participaban en festivales y rituales que celebraban la fertilidad y la sexualidad. La prostitución comercial también existía, especialmente en ciudades portuarias y mercados. Las mujeres usaban maquillaje y atuendos específicos para atraer a los clientes, mostrando cómo la imagen y la seducción eran importantes en esta sociedad. Cleopatra, aunque no una prostituta, utilizaba su sexualidad y encanto para influir políticamente, destacando cómo la seducción podía ser una herramienta de poder. Los métodos anticonceptivos incluían mezclas de miel y hojas de acacia, que se insertaban en la vagina como pesarios para prevenir el embarazo. En la ciudad de Tebas, por ejemplo, los burdeles se encontraban en barrios específicos, donde las prostitutas podían ofrecer sus servicios de manera más o menos regulada. Los burdeles y las zonas de prostitución eran a menudo patrocinados por la nobleza y los comerciantes, reflejando su integración en la economía local. La prostitución en Egipto estaba relativamente aceptada, y las mujeres que trabajaban en este ámbito a menudo gozaban de una cierta protección y respeto, especialmente aquellas asociadas con los templos y rituales religiosos. Sin embargo, también existía una economía sumergida, donde la prostitución ilegal prosperaba, alimentando la delincuencia y la corrupción. La prostitución en Egipto influenció significativamente la cultura y la economía, integrándose en festivales y rituales y contribuyendo a la economía local a través de burdeles y zonas específicas de prostitución. Grecia. La antigua Grecia, cuna de la filosofía, la democracia y el teatro, tenía una visión institucionalizada de la prostitución. Existían varias categorías de prostitutas, desde las pornai, que trabajaban en burdeles, hasta las hetairas, cortesanas de alto nivel educadas y cultas. Las hetairas participaban en simposios y eventos sociales, influyendo en filósofos y políticos. Aspasia, amante de Pericles,
No solo fue conocida por su belleza, sino por su inteligencia y habilidades oratorias. Aspasia organizaba salones donde discutía filosofía y política, dejando una marca en la cultura intelectual de Atenas. Las hetairas utilizaban técnicas avanzadas de seducción y anticonceptivos rudimentarios, como el uso de plantas y extractos. La prostitución en Grecia estaba regulada, y las prostitutas debían pagar impuestos, lo que reflejaba la aceptación social de esta práctica. En Atenas, los burdeles eran lugares públicos y conocidos, gestionados por hombres llamados porneboskoi, quienes controlaban la actividad y los ingresos generados. Los burdeles y las zonas de prostitución estaban localizados en áreas específicas de las ciudades, conocidas como kerameikos en Atenas, lo que facilitaba la supervisión y regulación de la actividad. La prostitución en Grecia estaba bien organizada y regulada, con impuestos específicos y una estructura social que permitía su existencia dentro de la legalidad. Sin embargo, también había una dimensión ilegal, donde la explotación y la trata de personas eran comunes, especialmente en áreas menos vigiladas. La influencia de la prostitución en Grecia fue considerable, no solo económicamente, sino también culturalmente, ya que las hetairas jugaban un papel crucial en la vida intelectual y social de la época. La prostitución también financiaba actividades delictivas y contribuía a la economía sumergida, mostrando su integración en diversos niveles de la sociedad griega. Roma. La Roma antigua, con su vasto imperio y sofisticada cultura, veía la prostitución como una parte aceptada de la vida cotidiana. Las prostitutas, conocidas como meretrices, tenían diferentes rangos y tarifas. Algunas, como Clodia, no solo eran conocidas por su belleza, sino también por su influencia política. Clodia, una figura polémica, era famosa por sus numerosos amantes y su papel en escándalos políticos. Los romanos usaban métodos anticonceptivos como amuletos y brebajes herbales. La prostitución estaba regulada y las meretrices debían registrarse y pagar impuestos. Lugares específicos como el Lupanar de Pompeya, un famoso burdel, muestran cómo la prostitución estaba integrada en la estructura urbana. Las prostitutas romanas eran a menudo representadas en arte y literatura, reflejando su presencia y papel en la sociedad. Los lupanaria, o burdeles romanos, eran reconocibles por sus fachadas y símbolos explícitos que indicaban la naturaleza del negocio. La prostitución en Roma también servía como fuente de ingresos para diversas actividades delictivas, incluyendo la extorsión y el tráfico de personas, lo que muestra su integración en la economía sumergida de la época. La prostitución en Roma era reconocida y regulada, con impuestos y registros que aseguraban su supervisión. Sin embargo, también existía una economía sumergida significativa, donde la prostitución ilegal y la explotación prosperaban. La prostitución influenció la sociedad romana al integrarse en su vida urbana y económica, y al mismo tiempo financiar actividades delictivas que contribuían a la corrupción y la delincuencia organizada. Edad Media. La Edad Media, una era marcada por la influencia de la Iglesia y el feudalismo, tenía una visión ambivalente de la prostitución. Aunque condenada moralmente, era tolerada como un mal necesario para prevenir pecados mayores. Las prostitutas eran segregadas en barrios específicos, llamados burdeles, y en algunas ciudades, estos burdeles eran controlados por la corona y se utilizaban como fuente de ingresos. Las prácticas sexuales y los métodos anticonceptivos eran limitados y a menudo dependían de conocimientos tradicionales transmitidos de generación en generación. Los métodos anticonceptivos de la época incluían hierbas y pociones, aunque su efectividad era dudosa. Las prostitutas medievales, a menudo marginadas, también jugaban un rol en la economía urbana, proporcionando servicios en ferias y mercados. Los burdeles medievales eran gestionados por madamas que controlaban a las trabajadoras y se aseguraban de que cumplieran con las regulaciones locales. La prostitución en esta época también estaba vinculada a actividades delictivas como el robo y la extorsión, mostrando su rol en la economía sumergida medieval. La prostitución en la Edad Media era tolerada y regulada en ciertas áreas, aunque condenada por la Iglesia. Los burdeles eran comunes en muchas ciudades y proporcionaban una fuente de ingresos para las autoridades locales. Sin embargo,
La prostitución ilegal también prosperaba, con mujeres forzadas a trabajar en condiciones miserables y explotadas por redes delictivas. La prostitución influenció la sociedad medieval al proporcionar una válvula de escape para las tensiones sexuales y al mismo tiempo generar ingresos que se utilizaban para financiar actividades ilegales y subversivas. Cortesanas renacentistas. El Renacimiento, un periodo de renacimiento cultural y artístico en Europa, trajo consigo un cambio en la percepción de la prostitución, especialmente en Italia. Las cortesanas, como Verónica Franco en Venecia, eran mujeres educadas y talentosas que frecuentaban las cortes de los nobles. Verónica Franco no solo fue conocida por su belleza, sino también por su poesía y su influencia en la sociedad veneciana. Las cortesanas eran expertas en el arte de la seducción y a menudo utilizaban su intelecto y encanto para ganar favores y poder. Estas mujeres ofrecían no solo servicios sexuales, sino también compañía intelectual y a menudo influían en la política y la cultura de su tiempo. Las cortesanas renacentistas utilizaban métodos anticonceptivos más avanzados, como esponjas impregnadas con sustancias químicas. En ciudades como Venecia, Roma y Florencia, las cortesanas eran celebradas en la literatura y el arte, y su influencia se extendía a las altas esferas de la sociedad. Los métodos anticonceptivos incluían esponjas vaginales impregnadas de sustancias químicas y prácticas más refinadas, basadas en el conocimiento médico de la época. Las cortesanas renacentistas, a diferencia de las prostitutas comunes, gozaban de un estatus social elevado y podían influir en decisiones políticas y artísticas. La prostitución en el Renacimiento también tenía un lado oscuro, con mujeres que eran explotadas y forzadas a trabajar en burdeles controlados por redes delictivas. La prostitución en el Renacimiento también estaba vinculada a la economía sumergida, financiando actividades ilegales y contribuyendo a la corrupción y el crimen organizado. La prostitución en el Renacimiento era ambivalente, con las cortesanas gozando de un estatus especial y una cierta protección, mientras que las prostitutas comunes eran a menudo explotadas y marginadas. La prostitución influenció significativamente la cultura renacentista, no solo a través de la presencia de cortesanas en la vida social y política, sino también a través de la economía sumergida y las actividades delictivas asociadas con la explotación sexual. Edad Moderna. Durante la Edad Moderna, la prostitución continuó siendo una presencia constante en la sociedad, adaptándose a los cambios sociales y económicos. En el siglo XVIII, en ciudades como París y Londres, la prostitución era visible y variada. Las prostitutas trabajaban en burdeles, tabernas y en las calles. La revolución industrial trajo consigo un aumento en la prostitución urbana, impulsada por la migración masiva a las ciudades y las difíciles condiciones laborales. Las mujeres recurrían a la prostitución como medio de supervivencia en un entorno económico hostil. Madame de Pompadour, amante del rey Luis XV de Francia, aunque no una prostituta en el sentido tradicional, utilizó su posición para influir en la política y la cultura. Los métodos anticonceptivos incluían condones de intestino animal y mezclas herbales, mostrando un avance en la tecnología anticonceptiva. La prostitución en la Edad Moderna también estaba vinculada a la expansión colonial, con la explotación sexual de mujeres en las colonias y el tráfico de personas. Las prostitutas de esta época, especialmente en las ciudades industriales, a menudo vivían en condiciones miserables y eran víctimas de explotación y abuso. La prostitución en la Edad Moderna era regulada de manera variable, con algunos países imponiendo restricciones severas, mientras que otros permitían la existencia de burdeles. Las condiciones de vida de las prostitutas variaban ampliamente, desde cortesanas de alto nivel hasta trabajadoras sexuales explotadas en los barrios bajos. La influencia de la prostitución en esta época fue significativa, no solo económicamente, sino también socialmente, ya que la explotación sexual y el tráfico de personas se convirtieron en problemas importantes que persistieron hasta bien entrado el siglo XX. La prostitución durante la Edad Moderna también estuvo relacionada con actividades delictivas y redes criminales que utilizaban los burdeles y la explotación sexual para financiar sus operaciones.
Siglos XIX y XX. En los siglos XIX y XX, la prostitución continuó evolucionando en respuesta a los cambios sociales, políticos y económicos. La era victoriana en Inglaterra vio un aumento en la regulación de la prostitución, con leyes como el Acta de Enfermedades Contagiosas, que obligaba a las prostitutas a someterse a exámenes médicos forzados. Esta era también vio el surgimiento de movimientos de reforma social que abogaban por la moralidad y la abolición de la prostitución. Josephine Butler, una reformadora social, lideró campañas contra estas leyes y luchó por los derechos de las prostitutas, destacando cómo la prostitución estaba entrelazada con la lucha por los derechos de las mujeres. En Francia, la Belle Époque celebraba la vida nocturna y la sexualidad, con figuras como la Bella Otero, una famosa cortesana que alcanzó la fama y la fortuna a través de sus conexiones con la élite social y política. La Bella Otero, con sus numerosos amantes ricos y poderosos, personificaba la intersección de la sexualidad, el poder y el glamour. En los Estados Unidos, la era de la prohibición llevó a un aumento en la prostitución y el crimen organizado, con figuras como Al Capone, controlando redes de burdeles. Los métodos anticonceptivos avanzaron significativamente durante estos siglos, con la invención de condones de látex y la popularización de la píldora anticonceptiva. La prostitución también se convirtió en un tema central en la lucha contra el tráfico de personas, con leyes y tratados internacionales que buscaban combatir la explotación sexual. La prostitución en los siglos XIX y XX también se vio influenciada por la migración, con muchas mujeres inmigrantes recurriendo a la prostitución para sobrevivir en nuevas tierras. Bandas criminales y prostitución en el siglo XX. La mafia italiana. En el siglo XX, la mafia italiana, especialmente la Cosa Nostra en Sicilia, y la mafia napolitana, conocida como la Camorra, jugaron un papel crucial en la explotación sexual. Estas organizaciones criminales controlaban burdeles y redes de prostitución, utilizando la trata de personas y la explotación sexual como fuentes de ingresos. La mafia italiana no solo gestionaba burdeles, sino que también estaba involucrada en el tráfico de personas, secuestrando y forzando a mujeres a trabajar en la prostitución. La explotación sexual financiaba otras actividades delictivas, como el tráfico de drogas y la extorsión, mostrando la interconexión entre diversas formas de criminalidad. La mafia rusa. Durante y después del colapso de la Unión Soviética, la mafia rusa se involucró profundamente en la prostitución y la trata de personas. Esta organización criminal utilizaba la explotación sexual como una fuente significativa de ingresos, traficando mujeres tanto dentro de Rusia como hacia otros países. Los métodos de control incluían la violencia, la intimidación y el chantaje, asegurando la sumisión de las víctimas. La mafia rusa también utilizaba la prostitución para infiltrarse en diversas industrias y ejercer influencia política y económica. Yakuza. En Japón, la Yakuza, la organización criminal más conocida del país, tiene una larga historia de control sobre la prostitución. La Yakuza gestiona burdeles y clubes de acompañantes, utilizando la explotación sexual para financiar sus actividades delictivas. La organización utiliza la violencia y la intimidación para controlar a las trabajadoras sexuales y garantizar el flujo de ingresos. Además, la Yakuza ha estado involucrada en el tráfico de personas, trayendo mujeres de otros países asiáticos para trabajar en la industria del sexo en Japón. Triadas. Las triadas, organizaciones criminales chinas, también han estado involucradas en la prostitución y el tráfico de personas. Estas bandas criminales gestionan burdeles y redes de prostitución, tanto en China como en comunidades chinas en el extranjero. Utilizan la explotación sexual para financiar otras actividades ilegales, como el tráfico de drogas y la extorsión. Las triadas son conocidas por su brutalidad y métodos de control, que incluyen la violencia y la coerción. Carteles de la droga. En América Latina, los carteles de la droga de Colombia y México también han utilizado la prostitución y la explotación sexual como una fuente de ingresos. Los carteles gestionan redes de prostitución y utilizan la trata de personas para atraer mujeres de áreas rurales y otros países. La violencia y la intimidación
son métodos comunes para controlar a las trabajadoras sexuales y garantizar que generen ingresos para las organizaciones criminales. Además, la explotación sexual está interconectada con el tráfico de drogas, con burdeles que a menudo sirven como puntos de venta de drogas. La prostitución en los siglos XIX y XX fue objeto de regulación y reforma, con enfoques que iban desde la legalización y regulación hasta la abolición completa. Las condiciones de las prostitutas variaban ampliamente, desde aquellas que trabajaban en burdeles de lujo hasta las que eran explotadas en las calles. La influencia de la prostitución en esta época fue profunda, ya que estaba entrelazada con el crimen organizado, la explotación sexual y la lucha por los derechos de las mujeres. Las prostitutas a menudo se encontraban en el centro de debates sobre moralidad, salud pública y derechos humanos, reflejando la complejidad y el impacto duradero de la prostitución en la sociedad moderna. Era contemporánea. En la era contemporánea, la prostitución ha seguido siendo un tema controvertido y complejo, influenciado por cambios sociales, económicos y tecnológicos. La globalización y el avance de la tecnología han transformado la prostitución, con el surgimiento de la prostitución en línea y la trata de personas a escala global. La prostitución en línea, facilitada por Internet y las redes sociales, ha creado nuevas oportunidades y desafíos, permitiendo a las trabajadoras sexuales operar de manera más independiente, pero también exponiéndolas a nuevos riesgos de explotación y abuso. Los métodos anticonceptivos modernos, como la píldora anticonceptiva, el DIU y los preservativos avanzados, han mejorado significativamente la capacidad de las trabajadoras sexuales para controlar su salud reproductiva y protegerse de enfermedades de transmisión sexual. La legalización y despenalización de la prostitución en algunos países han llevado a debates sobre los derechos de las trabajadoras sexuales, la explotación y la trata de personas. La influencia de la prostitución en la era contemporánea es evidente en la continua lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales y en los esfuerzos para combatir la explotación y el tráfico de personas a nivel global. En la era contemporánea, la lucha por la legalización y la protección de las trabajadoras sexuales ha ganado prominencia en muchas partes del mundo. Activistas y organizaciones defienden la despenalización de la prostitución como un medio para mejorar las condiciones de trabajo y reducir la explotación y la violencia. Países como Alemania, los Países Bajos y Nueva Zelanda han sido pioneros en la legalización y regulación de la prostitución, estableciendo marcos legales que buscan proteger los derechos de las trabajadoras sexuales y garantizar condiciones de trabajo seguras. En Alemania, por ejemplo, la Ley de Protección de las Trabajadoras Sexuales de 2017 busca mejorar las condiciones de trabajo y proporcionar acceso a servicios de salud y protección social. Los Países Bajos tienen una de las legislaciones más avanzadas, donde la prostitución es considerada una profesión legítima y las trabajadoras sexuales tienen derechos laborales plenos. Por otro lado, algunos países mantienen prohibiciones estrictas y penas severas para la prostitución. En lugares como Arabia Saudita, la prostitución es ilegal y se castiga con penas severas, incluyendo la flagelación y la pena de muerte en algunos casos. En Estados Unidos, la prostitución es ilegal en la mayoría de los estados, excepto en ciertos condados de Nevada, donde está regulada y supervisada por las autoridades locales. En la actualidad, la prostitución sigue siendo un tema polémico y multifacético. Las trabajadoras sexuales continúan luchando por sus derechos y reconocimiento, mientras que las organizaciones y los gobiernos buscan equilibrar la protección de los derechos humanos con la necesidad de combatir la explotación y el tráfico de personas. La influencia de la prostitución en la sociedad contemporánea es innegable, reflejando tanto los avances en los derechos humanos como los desafíos persistentes de la explotación y el crimen organizado. Las trabajadoras sexuales han sido defensoras vocales de sus derechos, abogando por la legalización y la despenalización de la prostitución para reducir la explotación y mejorar sus condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, la lucha contra el tráfico de personas y la explotación sexual sigue siendo una prioridad global, con leyes y políticas dirigidas a proteger a las víctimas y llevar a los perpetradores ante la justicia. La prostitución
Ha sido una constante en la historia humana, evolucionando con las sociedades y adaptándose a los cambios culturales, económicos y legales. Desde la antigüedad hasta la era contemporánea, la prostitución ha influenciado las culturas, financiado actividades delictivas y generado debates sobre la moralidad y los derechos humanos. La lucha por la legalización y protección de las trabajadoras sexuales es un tema central en el mundo contemporáneo, con ejemplos de países que han adoptado enfoques progresistas y otros que mantienen prohibiciones estrictas. La prostitución seguirá siendo un tema complejo y multifacético, con implicaciones significativas para la sociedad y la economía global. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido histórico. Déjanos en los comentarios qué te pareció este evento y qué otros temas te gustaría que exploremos en nuestros próximos videos. Hasta la próxima.